La sombra de los rumores. La noche había caído sobre la ciudad con una tranquilidad engañosa. Desde el exterior, la vida de Alejandro Montes parecía perfecta. Era un cantante admirado, un artista que había conquistado escenarios, premios y el cariño de millones de seguidores. Sin embargo, detrás de las luces brillantes y las cámaras, comenzaban a pivotar, a aparecer grietas que nadie imaginaba. Todo empezó con un simple rumor. Una fotografía publicada en las redes sociales despertó la curiosidad de los fanáticos. En la imagen aparecía la esposa de Alejandro conversando con un hombre desconocido en un elegante restaurante. No había nada comprometedor en aquella escena. Pero en el mundo de la fama, los rumores crecen más rápido que la verdad. Durante los primeros días, Alejandro intentó ignorar los comentarios. Había aprendido que la fama traía consigo especulaciones constantes. Sin embargo, cada vez que abría su teléfono encontraba cientos de mensajes preguntándole lo mismo. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Tu matrimonio está en crisis? ¿Quién es el hombre de la fotografía? Las preguntas comenzaron a perseguirlo incluso en los conciertos. Algunos periodistas intentaban obtener una reacción inmediata. Otros publicaban artículos llenos de teorías sin fundamento. Alejandro se esforzaba por mantener la calma. Cada noche repetía la misma frase: no voy a dejar que los rumores destruyan mi familia. Pero la presión crecía. Mientras tanto, las redes sociales se convertían en un campo de batalla. Miles de usuarios analizaban cada publicación, cada fotografía y cada gesto de la pareja. Algunos defendían a la esposa del cantante. Otros aseguraban tener pruebas de una supuesta traición. La situación alcanzó un punto crítico cuando apareció un video grabado desde lejos. Las imágenes eran borrosas y difíciles de interpretar, pero bastaron para alimentar aún más las especulaciones. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió miedo. No miedo de perder su carrera, no miedo de perder dinero, sino miedo de perder la paz que había construido junto a la mujer que amaba. Las noches comenzaron a hacerse más largas. El cantante apenas podía dormir. Su mente estaba llena de preguntas que no encontraba cómo responder. ¿Era todo un malentendido? ¿O había algo que desconocía? La incertidumbre resultaba más dolorosa que cualquier respuesta. Una tarde, mientras preparaba una nueva gira, recibió la llamada de un viejo amigo. «Alejandro, tienes que hablar con tu esposa», le dijo con seriedad. Los rumores están creciendo demasiado. Aquellas palabras quedaron resonando en su mente. Durante años, había confiado plenamente en ella. Habían superado dificultades económicas, largas temporadas separados por el trabajo y la presión constante de la fama. ¿Por qué debía dudar ahora? Sin embargo, la semilla de la desconfianza ya había sido plantada. Esa noche regresó a casa más temprano de lo habitual. El silencio parecía diferente. Observó las fotografías familiares colocadas en las paredes y recordó los momentos más felices de su vida. El día de su boda, el nacimiento de sus hijos, las promesas que se habían hecho mutuamente. Todo aquello parecía demasiado valioso para ser destruido por simples rumores. Cuando finalmente se sentaron a conversar, Alejandro decidió ser sincero. «Necesito saber qué está pasando», dijo con voz tranquila. Su esposa lo miró durante varios segundos antes de responder. «Lo que está pasando es que el mundo está inventando historias sobre nosotros». Aquella respuesta parecía simple, pero no disipó completamente las dudas. La conversación continuó durante horas. Hablaron de confianza, hablaron de sacrificios, hablaron de los años compartidos. Por momentos parecía que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, en el fondo de ambos permanecía la sensación de que los rumores ya habían dejado una marca imposible de ignorar. Al día siguiente, la prensa continuó especulando. Los titulares se multiplicaban. Los programas de televisión debatían sobre la situación. Los seguidores exigían respuestas. Y Alejandro comprendió algo doloroso. A veces, incluso cuando una historia no está confirmada, puede convertirse en una carga difícil de soportar. Aquella fue apenas la primera etapa de una tormenta que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. El verdadero desafío no consistía en enfrentar a la prensa, ni siquiera en enfrentar los rumores.
El verdadero desafío sería descubrir si el amor que habían construido durante tantos años era suficientemente fuerte para sobrevivir a la duda. La verdad, que nadie quería escuchar. Los días siguientes fueron aún más difíciles para Alejandro Montes. Aunque la conversación con su esposa había terminado de manera aparentemente tranquila, las dudas seguían presentes en su mente, como una sombra imposible de ignorar. Cada mañana comenzaba de la misma forma. Despertaba temprano, revisaba su teléfono y encontraba nuevos titulares hablando sobre su supuesto matrimonio en crisis. Los programas de entretenimiento analizaban cada detalle de su vida privada. Personas que jamás habían hablado con él aseguraban conocer la verdad. La presión era insoportable. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió que estaba perdiendo el control de su propia historia. Durante una entrevista promocional para su nueva gira, un periodista decidió hacer la pregunta que todos estaban esperando. Alejandro, ¿qué puede decir sobre los rumores relacionados con su esposa? El cantante permaneció en silencio durante algunos segundos. Miles de pensamientos cruzaron por su mente. Podía negar todo, Podía negar todo. Podía abandonar la entrevista. Podía responder con enojo. Ya dijo con esa enojo. Pero eligió otro camino. Lo único que puedo decir es que estoy intentando proteger a mi familia, respondió con serenidad. Hay muchas cosas que la gente desconoce. Aquella declaración fue suficiente para generar una nueva ola de especulaciones. Las redes sociales explotaron. Algunos seguidores interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta de los rumores. Otros creían que estaba ocultando algo, y algunos simplemente disfrutaban observando el drama desde la distancia. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y su esposa comenzaba a resentirse. No porque existieran pruebas de una traición, sino porque la desconfianza se había instalado entre ellos. Las conversaciones ya no eran tan naturales como antes. Las risas eran menos frecuentes, los silencios cada vez más largos. Una noche, después de regresar de una presentación, Alejandro encontró a su esposa sentada sola en la terraza observando la ciudad. Las luces iluminaban parcialmente su rostro. Parecía cansada, agotada, triste. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. ¿Todavía dudas de mí? La pregunta golpeó directamente el corazón de Alejandro. Quiso responder inmediatamente. Quiso decir que no. Quiso decir que la amaba. Pero descubrió que ni siquiera él entendía completamente lo que sentía. «No quiero dudar de ti», contestó finalmente. La mujer bajó la mirada. Aquella respuesta era sincera, pero también era dolorosa, porque significaba que las dudas seguían existiendo. Durante los días siguientes, comenzaron a recordar los momentos que habían compartido durante años, las dificultades que habían superado, los sacrificios que ambos habían hecho para mantener unida a la familia, las promesas que parecían inquebrantables. Sin embargo, mientras ellos intentaban reconstruir la confianza, el mundo exterior seguía atacándolos. Un nuevo artículo apareció en Internet. El texto aseguraba que existían fotografías inéditas relacionadas con el supuesto escándalo. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas compartieron el contenido. Nadie verificó si era verdadero. Nadie preguntó por pruebas. Simplemente creyeron lo que querían creer. Aquello hizo que Alejandro comprendiera una realidad cruel. En la era digital, los rumores podían convertirse en verdades para millones de personas. Y una vez que eso ocurría, era casi imposible revertir el daño. La situación llegó a su punto más crítico cuando uno de sus hijos regresó del colegio con lágrimas en los ojos. Algunos compañeros le habían mostrado publicaciones sobre sus padres. Habían repetido los rumores. Habían hecho preguntas dolorosas. Aquella noche, Alejandro permaneció despierto hasta el amanecer. No estaba pensando en su carrera. No estaba pensando en los periodistas. No estaba pensando en las redes sociales. Pensaba en su familia. Pensaba en el impacto que toda aquella situación estaba teniendo sobre las personas que más amaba. Fue entonces cuando tomó una decisión. Por primera vez desde que comenzó la tormenta mediática, decidió enfrentar el problema directamente. No con gritos, no con amenazas, no con escándalos, sino con la verdad. Al día siguiente reunió a su familia.
¿Quería hablar con absoluta honestidad? Quería escuchar a todos. Quería entender lo que cada uno estaba sintiendo. Aquella conversación duró varias horas. Hubo lágrimas. Hubo momentos incómodos. Hubo confesiones que nadie esperaba escuchar. Pero también hubo algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Esperanza. Porque por encima de los rumores, por encima de las noticias sensacionalistas y por encima de las opiniones ajenas, seguían siendo una familia herida, una familia confundida, pero una familia que todavía estaba luchando por permanecer unida. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que la prueba más difícil aún estaba por llegar, porque en algún lugar existía una persona dispuesta a revelar una información capaz de cambiarlo todo. Y cuando esa información saliera a la luz, Alejandro tendría que enfrentar una decisión que podría alterar para siempre el futuro de su matrimonio. La confirmación que sacudió a todos. La mañana en que Alejandro Montes decidió hablar, el país entero parecía estar esperando una respuesta. Durante semanas, los rumores habían ocupado titulares, programas de televisión y redes sociales. Cada fotografía, cada silencio y cada declaración ambigua habían sido interpretados de 1000 maneras distintas. Sin embargo, esta vez sería diferente. Ya no habría especulaciones. Ya no habría interpretaciones. Alejandro estaba dispuesto a contar su versión de la historia. La conferencia de prensa fue anunciada apenas unas horas antes. Aún así, decenas de periodistas llegaron al lugar. Las cámaras ocupaban cada rincón del salón. Miles de personas seguían la transmisión en directo desde sus teléfonos. Cuando Alejandro apareció frente al micrófono, el ambiente se volvió completamente silencioso. Su rostro reflejaba cansancio. Las últimas semanas parecían haberle robado años de tranquilidad. Respiró profundamente antes de comenzar. «Gracias por estar aquí», dijo con voz serena. «Sé que muchas personas han esperado escuchar mis palabras». Los flashes comenzaron a iluminar la sala. Durante mucho tiempo intenté proteger a mi familia del ruido mediático. Pensé que el silencio era la mejor solución. Pero he comprendido que el silencio también puede convertirse en una carga. Alejandro hizo una breve pausa. Las miradas permanecían fijas sobre él. «Hoy quiero confirmar algo». Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata. Los periodistas comenzaron a tomar notas apresuradamente. Las redes sociales explotaron en cuestión de segundos. Los rumores que han circulado durante las últimas semanas no surgieron de la nada. El salón entero quedó paralizado. Existieron situaciones que provocaron dudas dentro de nuestro matrimonio. Situaciones que nos obligaron a enfrentar conversaciones difíciles y dolorosas. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas. No había acusaciones. No había insultos. No había deseos de venganza. Solo tristeza. Lo que ocurrió pertenece a nuestra vida privada, continuó Alejandro. Pero sí puedo decir que nuestra relación atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Por primera vez desde el inicio del escándalo, el cantante parecía liberarse de un peso enorme. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por llegar. Un periodista levantó la mano. ¿Está confirmando entonces que existió una traición? El silencio regresó. Alejandro cerró los ojos durante unos segundos. Parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente respondió. Estoy confirmando que la confianza entre nosotros se rompió. Aquella frase fue suficiente. Aunque evitó ofrecer detalles específicos, millones de personas interpretaron sus palabras como una confirmación de los rumores. Las noticias comenzaron a publicarse antes incluso de que terminara la conferencia. La confesión de Alejandro. El cantante rompe el silencio. Se confirma la crisis matrimonial. Mientras tanto, Alejandro continuó hablando. No estoy aquí para señalar culpables. Las relaciones humanas son complejas. A veces las heridas aparecen lentamente, durante años, hasta que finalmente explotan frente a todos. Por primera vez, su voz se quebró. Lo más doloroso no ha sido leer los titulares. Lo más doloroso ha sido ver sufrir a mi familia. Durante algunos segundos, nadie habló. Incluso los periodistas parecían haber olvidado sus preguntas. Aquella no era la reacción de un hombre furioso. Era la reacción de alguien profundamente herido. Todavía recuerdo el día en que prometimos caminar juntos para siempre, continuó.
Nunca imaginé que llegaríamos a una situación como esta. Algunas personas presentes observaron lágrimas en sus ojos. No intentó ocultarlas. No intentó aparentar fortaleza. Simplemente dejó que el dolor hablara por él. La conferencia terminó pocos minutos después. Sin embargo, el impacto apenas comenzaba. Durante toda la tarde, los medios analizaron cada una de sus palabras. Los expertos discutían el significado de sus declaraciones. Los seguidores debatían en Internet. Algunos apoyaban al cantante, otros defendían a su esposa. Pero había algo que nadie podía negar. La historia había cambiado para siempre. Esa noche, Alejandro regresó solo a casa. La vivienda estaba extrañamente silenciosa. Observó las fotografías familiares que decoraban las paredes. Cada imagen parecía pertenecer a otra vida, a una época más simple, a una época en la que la confianza aún existía. Tomó una fotografía de su boda y permaneció varios minutos observándola. Los recuerdos comenzaron a regresar uno tras otro. Las primeras citas, las promesas, los sueños compartidos, los años de felicidad. Entonces comprendió algo que nunca había querido aceptar. Confirmar los rumores no había puesto fin a su sufrimiento, solo había marcado el comienzo de una nueva etapa. La etapa más difícil, porque ahora debía decidir si era posible reconstruir lo que se había roto, o si algunas heridas estaban destinadas a permanecer abiertas para siempre. Y mientras observaba la ciudad desde la ventana, Alejandro entendió que la respuesta a esa pregunta cambiaría el resto de su vida. Pero aún no estaba preparado para tomar una decisión. La batalla más importante todavía estaba por comenzar. El final más triste. La lluvia caía lentamente sobre la ciudad aquella noche. Wapostopoche. Desde la ventana de su estudio, Alejandro Montes observaba las luces lejanas reflejadas en el asfalto mojado. Durante semanas había intentado encontrar una respuesta, una razón para seguir luchando por un matrimonio que alguna vez había considerado indestructible. Pero algunas heridas son demasiado profundas, y algunas verdades llegan demasiado tarde. Después de la conferencia de prensa, la distancia entre él y su esposa se volvió imposible de ignorar. Ya no discutían, ya no lloraban, ya no intentaban convencerse mutuamente de nada. Simplemente coexistían bajo el mismo techo como dos extraños unidos únicamente por los recuerdos. Aquello era incluso más doloroso que las peleas, porque significaba que el amor estaba desapareciendo. Una tarde, Alejandro le pidió que se sentaran a hablar por última vez. No había periodistas, no había cámaras, no había titulares, solo ellos dos, frente a frente, como años atrás, cuando habían comenzado a construir una vida juntos. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Ninguno sabía cómo empezar. Finalmente fue Alejandro quien habló. ¿Recuerdas cuando prometimos no rendirnos nunca? Ella asintió lentamente. Los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Lo recuerdo. Yo también. Aquellas palabras fueron seguidas por un silencio aún más doloroso, porque ambos comprendían lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, ninguno intentó defenderse. Ninguno intentó justificar el pasado. Ninguno intentó cambiar la historia. Simplemente aceptaron la realidad. La confianza que una vez los había unido ya no existía. Y sin confianza, el amor se había convertido en una sombra de lo que fue. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de ella. Alejandro también sintió cómo los ojos se le llenaban de tristeza. No estaba perdiendo una discusión. No estaba perdiendo una batalla. Estaba perdiendo una vida entera. Una vida construida durante años. Una vida llena de sueños compartidos. Una vida que jamás volvería. Aquella noche tomaron la decisión más difícil de todas. Separarse. No hubo gritos. No hubo reproches. No hubo escándalos. Solo dos personas comprendiendo que habían llegado al final del camino. Cuando la noticia se hizo pública días después, los medios volvieron a explotar. Los titulares aparecieron en todas partes. Los programas de televisión analizaron la ruptura. Las redes sociales debatieron durante semanas. Pero nadie conocía realmente la magnitud del dolor que existía detrás de aquella noticia. Porque las verdaderas tragedias rara vez ocurren frente a las cámaras. Ocurren en silencio. Durante los meses siguientes, Alejandro se refugió en la música. Pasaba horas enteras escribiendo canciones. Canciones sobre el amor.
sobre la pérdida, sobre la nostalgia, sobre los recuerdos imposibles de borrar. Algunas noches despertaba sobresaltado. Todavía soñaba con los años felices, con las vacaciones familiares, con las risas de sus hijos cuando eran pequeños, con la mujer de la que se había enamorado décadas atrás. Y cada vez que despertaba, la realidad regresaba como una herida abierta. La casa también cambió. Las habitaciones parecían más grandes, más vacías, más frías. Las fotografías familiares permanecían en las paredes, pero ahora parecían pertenecer a otra persona, a otro tiempo, a otra vida. Un año después de la separación, Alejandro concedió una entrevista que sorprendió a todos. El periodista le preguntó si odiaba a su exesposa. La respuesta fue inmediata. Number. El reportero pareció confundido. Después de todo lo que ocurrió, Alejandro sonrió con tristeza. No puedes odiar a alguien con quien compartiste los mejores años de tu vida. Aquella respuesta emocionó a millones de personas, porque reflejaba una verdad que pocas veces aparece en los titulares. A veces, una historia termina no porque desaparezca el amor, sino porque el dolor se vuelve más fuerte que él. Los años continuaron avanzando. Cada uno siguió su camino. Cada uno intentó reconstruir su vida. Sin embargo, algunas ausencias nunca desaparecen completamente. Hay personas que permanecen en nuestra memoria, incluso después de partir. Hay historias que continúan viviendo dentro del corazón mucho tiempo después de haber terminado. Y para Alejandro, esa historia jamás desapareció. Una noche, mientras interpretaba una canción ante miles de espectadores, observó el cielo oscuro sobre el escenario. Por un instante recordó todo. Los primeros encuentros, las promesas, los sueños, la familia, la felicidad y también el dolor. Cuando terminó la canción, el público estalló en aplausos, pero Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos, porque comprendió algo que había tardado años en aceptar. La mayor tragedia no fue la separación, ni los rumores, ni los titulares. La verdadera tragedia fue haber perdido a la persona con la que imaginó envejecer. Y aunque el tiempo había seguido y adelante, una parte de su corazón continuaría viviendo para siempre, en aquellos recuerdos que ya no podían regresar. Así terminó una historia que comenzó con amor, creció con esperanza, y concluyó con la tristeza silenciosa de dos personas que alguna vez creyeron que estarían juntas para siempre.